Si os gusta la música y concretamente el blues, os sonará el nombre de Robert Johnson, ya que es seguramente uno de los músicos que más ha influenciado a sus generaciones posteriores. De él ven músicos como Elmore James, B.B. King o Eric Clapton. Pero aun siendo tan importante, poco se sabe de él o de su vida. Se ha investigado mucho, pero el principal problema con el que se han encontrado es la cantidad de músicos afroamericanos que se llamaban Robert Johnson en esa época. Además, nuestro Robert, por lo visto, tenía cierta facilidad para cambiar de nombre según el sitio en el que se encontraba en cada momento, y han llegado a atribuirle hasta 8 apellidos distintos. Hace poco se encontró otra foto suya, pero las fotos que han llegado a nuestros días tampoco nos dan mucha información, ya que son fotos de estudio en las que sale él con la guitarra o fumando o con un sombrero. No sale con nadie más ni en ningún sitio concreto. Nació el 8 de mayo de 1911 en Hazlehurst, Mississippi, y durante mucho tiempo no se supo ni quiénes eran sus padres, hasta que en el 67 se descubrió su certificado de defunción. Ahí se podía ver el nombre de su padre y de su madre, y a partir de ahí se descubrieron otros documentos como certificados de matrimonio que arrojaban un poquito más de luz sobre la vida de Robert. Descubrieron que su madre era Julia Dodds, que estaba casada con Charles Dodds, un rico carpintero y agricultor que tuvo que huir por miedo a ser linchado por la población blanca. Julia se quedó en la miseria y más tarde conocería a Noah Johnson, un trabajador de una maderera que más tarde pasaría a ser el padre de Robert. Julia y Robert se veían obligados a mudarse constantemente para poder conseguir trabajo. Pasaron los años y Julia se casó con otro hombre. Este hombre, por lo visto, maltrataba a Robert por no querer trabajar el campo, y es normal que no quisiera. Robert veía a la gente trabajar horas y horas por un sueldo mísero que no les permitía salir de la pobreza y sentía que le estaban timando. Desde muy pequeño, Robert demostró un gran interés por la música y en aquel entonces tocaba la armónica y un poco la guitarra, así que decidió ir por las plantaciones tocando para los trabajadores que de vez en cuando le daban un níquel. Robert decidió irse a la ciudad para intentar sacar más dinero tocando en las calles, ya que a veces algún propietario de alguna cantina o de algún bar los veía y los contrataba para tocar en su local. El músico Taj Mahal comenta en un documental lo difícil que era vagar por las carreteras de Mississippi si eras un hombre negro en los años 20. Comenta que si trabajabas en las plantaciones de Virginia o Carolina, era común que el dueño te amenazara con enviarte a Mississippi a venderte si no te portabas bien. Cuando escuché esto me chocó bastante, porque creo que todos teníamos entendido que la esclavitud se acabó en 1863 en Estados Unidos, pero investigando he visto que hasta los años 20 o en los años 20 todavía había gente trabajando o viviendo en régimen de esclavitud en las plantaciones de Estados Unidos. Antoinette Harrell es una historiadora y activista que se propuso investigar a sus antepasados. Durante la investigación lo que encontró fue registros, libros, con fecha posterior a la emancipación de 1863, en los que se podía ver nombres de personas y al lado el precio de cada una. Durante una de sus charlas conoció a la familia de Mae Louise Walsh Miller, que le contaron que estuvieron como esclavos hasta, ojo, 1963. Se ve que vivían sin televisión, no les dejaban abandonar las tierras y pensaban que todo el mundo vivía así. Siguiendo con la historia de Robert, conoce a una chica de 15 años llamada Virginia Travis, cuando él debería tener unos 18 más o menos. Se enamoraron y se casaron. El problema es que su familia era muy católica, la familia de ella, y en ese momento el blues estaba visto como la música del diablo. De hecho, era común que el cura, el pastor de la parroquia, pidiera a la gente que no acudiera a las reuniones sociales conocidas como juke joints, porque tocando o escuchando esa música se estaban condenando. Robert decidió dejar de tocar para poder estar con Virginia y los dos se mudaron a trabajar en un trocito de tierra. Al poco tiempo Virginia se quedó embarazada y cuando estuvo de 8 meses se fue con su madre a dar a luz. En este tiempo Robert volvió a coger la guitarra y se fue por ahí un par de cantinas a tocar. Al volver esperaba encontrarse con su mujer y su bebé, pero lo que encontró fue a la familia de Virginia que le informaba de que su mujer y el bebé habían muerto en el parto. Empezaron a culparle porque para ellos esto era un castigo por tocar la música del diablo. Después de esto y viéndose solo, empezó a dedicarse únicamente a la música. Se fijó en Son House y Willie Brown y solía ir a verlos tocar. Durante los descansos de las actuaciones cogía la guitarra y se ponía a tocar él, pero era un poco torpe con el instrumento y la gente le acababa pidiendo a Son o a Willie que le quitasen la guitarra. Una de esas noches se hartó y se fue. Desapareció y no se supo nada de él en aproximadamente un año. A principios de los años 30 volvió a aparecer. Se presentó con una guitarra en una cantina de Banks, Mississippi, donde estaban tocando Son y Willie.
Estos al verlo se extrañaron y le empezaron a preguntar que si iba a volver a molestar a la gente. Robert les dijo que no, que le dejaran tocar, que le dieran una oportunidad, y se la dieron. Según Son, Robert le puso una cuerda más a su guitarra y cuando empezó a tocar no se lo podían creer. Era imposible que un chico que hace un año solo podía tocar cosas básicas en la guitarra ahora estuviera tocando de esa forma que no habían visto antes y haciéndoles bailar. Cuando le preguntaron cómo había aprendido, lo que respondió fue que tuvo el mejor maestro posible. La gente no se lo creía y empezó a hablar y a comentar que Robert había ido a un cruce de caminos a vender su alma. Contaban que le había dado su guitarra al diablo, este la afinó y al devolvérsela se quedó con el alma de Robert. Los mitos con los cruces de caminos son muy comunes en varias culturas. En la antigua Grecia eran Hermes y Hécate los encargados de protegerlos, ya que se creía que en los cruces de caminos se podía contactar con entidades místicas. También existían estos mitos en la Edad Media, y es común ver en las carreteras o en las entradas de los pueblos crucifijos para protegerlos. Pero en este caso viene del vudú. El vudú es una magia de herencia africana, en concreto de la cultura yoruba en la parte de Nigeria, mezclada con tradiciones nativas o criollas y que más tarde se mezclaría también con tradiciones de la Biblia. No se sabe seguro el porqué de tanta influencia del vudú en el blues, pero la teoría más extendida es que fue una respuesta a la condición de inferioridad de los negros, siendo el diablo una figura de oposición a la dominación blanca. Sin embargo, no fue Robert Johnson el primer bluesman del que se dice que vendió su alma. Antes que él estuvo Tommy Johnson y su hermano Ladell fue el que se encargó de difundir su historia. Citando a su hermano, dijo, esto lo voy a leer porque es muy tocho, dijo, si quieres aprender a tocar lo que sea y hacer tus propias canciones, coge tu guitarra y vete a un cruce de caminos. Intenta estar un poco antes de las 12. Te pones a tocar un tema ahí sentado, solo. Entonces, un gran hombre negro llegará, cogerá tu guitarra, la afinará, tocará un tema y te la devolverá. Así aprendí todo lo que quería. Que parece un ritual bastante parecido al que se diría que hizo Robert Johnson más tarde. Y es normal que la gente sospechara de Robert, las letras de sus canciones también daban pie a hacerlo. En Crossroad Blues dice que fue a un cruce de caminos, se puso de rodillas y le pidió al Señor que tuviera piedad de Bob. Y no es la única canción en la que se menciona algo místico. En Hellhounds on My Trail habla de espolvorear hot food powder en la puerta porque le persiguen unos perros del infierno. El hot food powder es una mezcla de hierbas y minerales que se solía utilizar para ahuyentar algo o a alguien. Esto se ha entendido como una referencia a Charles Dodge, que tuvo que huir por un posible linchamiento, pero en mi opinión también sería correcto relacionarlo con toda la población negra o racializada en general que ha sufrido o sigue sufriendo las consecuencias del racismo. Como curiosidad, la primera persona que mencionó al diablo en el blues fue Clara Smith en su canción Don't Sold My Soul to the Devil de 1924. Hasta aquí hemos visto el mito, ahora vamos a ver la explicación que le han dado al mito de Robert Johnson. Se dice que Robert fue a buscar a su padre biológico y en el proceso se encontró con Ike Zimmerman. Era un guitarrista bastante conocido en la zona del delta del Mississippi, pero que no llegó a tener una gran fama. Ike, aparte de tocar en cantinas o bares, también daba clases de guitarra y aceptó a Robert como su alumno. Solían ensayar en el cementerio local, ya que Ike decía que allí a nadie le importaría si algo sonaba mal. Ike también contaba que para aprender el blues lo mejor que podías hacer era sentarte en una tumba a tocar. Más tarde los Hinds, que es una palabra sureña para decir espíritus, aparecerían y te enseñarían el blues. Es una explicación bastante más lógica, obviamente, pero claro, el hecho de aprender a tocar en un cementerio pues no calmó el mito sobre sus habilidades paranormales. Y es que tocaba de una forma que nadie había visto antes. Supongo que el hecho de tener los dedos tan largos le ayudaría, pero es que podía tocar como si estuvieran sonando dos guitarras. Podía hacer melodías más propias de las que harías con un piano que con una guitarra. Incluso podía pulsar cuerdas por la parte de arriba del mástil. Esa forma de tocar ahora es muy común, pero en el momento nadie lo hacía y de hecho se convirtió en la base del blues. Robert Johnson grabó 29 canciones para la American Record Company. En el 36 fue a Jackson, Mississippi, a buscar a H.C. Spear, que era un hombre que tenía una tienda de instrumentos y aparte tenía bastantes contactos en discográficas. Este señor contactó con la American Record Company y Robert ese mismo año fue a grabar a Texas y al año siguiente volvería para otra grabación.
La primera vez grabaron en el Ganter Hotel de San Antonio. Hay que tener en cuenta que en esa época no existía la grabación por pistas. Sí, si te equivocabas en algo, aunque fuera al final, tenías que grabarlo todo otra vez del tirón, porque lo que tú grababas, lo que tú tocabas, se imprimía directamente en el disco. Por eso era muy importante que el ingeniero de sonido supiera muy bien dónde colocar el micrófono para captar la guitarra y la voz sin que una quedase por encima de la otra. Cuando Robert llegó al hotel, el set de grabación ya estaba preparado, pero por lo visto a él no le debería de gustar grabar así, porque nada más llegar lo que hizo fue coger el micrófono y ponerlo en una esquina de la habitación. Pues cogió la silla y se sentó delante del micrófono a tocar. Así, con el micrófono entre la esquina y él, conseguía ese sonido metálico y resonante tan característico. Más tarde conoce a Virgie Kane, pero no querrá irse con Robert porque su familia es muy católica y no lo aceptaría. De hecho, es la misma familia la que le prohíbe a Virgie que se vea con Robert porque no quieren que vaya con alguien que toca el blues. Otra vez parece que la música del diablo le quita la oportunidad de tener una familia. Después de eso, Robert decide dedicarse a tocar en cantinas y emborracharse. En el 38, con 27 años, estaba en una cantina llamada Three Forks, que ya no existe, en Greenwood, Mississippi, que sí que existe todavía, con su amigo Honey Boy, que hace unos cuantos años dejó de existir. En ese momento Robert se acostaba con la mujer de un trabajador de la cantina, y una noche después de su actuación Robert pidió una botella de whisky. Cuando se la sirvieron, alguien vio que el sello del tapón estaba roto e intentó advertirle, pero Robert no le hizo caso y se encaró con esa persona diciéndole que nunca intentara quitarle de las manos una botella de whisky de $7. Al momento se empezó a sentir mal, no era capaz ni de levantarse. Lo llevaron a una habitación, el piso de arriba de la cantina, y ahí permaneció 3 días muy enfermo hasta que al final murió, en una cantina de un cruce de caminos. A la persona que lo envenenó no le pasó nada, no le hicieron nada. Al fin y al cabo, Robert era un chico negro que tocaba la música del diablo. Meses más tarde, el músico John Hammond quería hacer un show en el Carnegie Hall y quería que Robert tocase en él. Envió a alguien para que buscara a Robert al Delta, pero cuando llegó le informaron de que había muerto. En el show pusieron un fonógrafo con un disco de Robert Johnson y a la gente le encantó. En conclusión, no creo en historias de fantasmas, ni de espíritus, ni vender tu alma, ni cosas por el estilo. Pero creo que él lo aprovechó muy bien. Él se valió de estos mitos, de estas cosas que la gente decía, para utilizarlo como estrategia de marketing. Y nada más tienes que leerte las letras para ver que él lo intentaba potenciar, lo intentaba mantener para básicamente ganar dinero. También es importante remarcar que él definió un estilo. A partir de él el blues se toca como se toca, y aunque no hayas escuchado nunca un disco suyo o una canción suya, habrás escuchado su influencia a través de otros artistas. Además es curioso ver cómo las letras o los sentimientos que él expresaba hace 100 años siguen vigentes a día de hoy, no solo entre la población negra o racializada, también entre gente que sufre discriminación por temas de género o de sexualidad o de cualquier otro tipo. Y eso debería hacernos pensar y replantearnos si de verdad hemos cambiado tanto y si de verdad estamos haciendo suficiente para que las cosas cambien y vayamos a mejor. Escuchad blues, que mola mucho, no seáis unos racistas, y si os hablan de discriminación, no hagáis como si no existiera o como si no fuese para tanto. Intentad aprender. Y si os ha entrado curiosidad y queréis saber más sobre Robert Johnson, os recomiendo que busquéis a Bruce Comfort, que es profesor de la Universidad de Michigan y que tiene un libro sobre Robert Johnson. También, si queréis ver algún documental, en Netflix está La encrucijada del diablo, un documental sobre la vida de Robert Johnson con unos testimonios que están bastante bien. Hay un documental en YouTube que se llama Vida y música de Robert Johnson, que también está muy bien porque aparece gente de la quinta de Robert Johnson. Es un documental bastante antiguo, pero está muy bien. Hay un montón de artículos en Google, si los buscáis, ya os digo, os van a aparecer todos. Y también os podéis ver el capítulo 8 de la segunda temporada de Sobrenatural, que aparece Robert Johnson. Bueno, no aparece él representado, pero está muy bien. Y nada más, eso ha sido todo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.